Hey familia, buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a cantar juntos como siempre un par de canciones en esta reunión de familia en casa. Vamos a cantar Padre, yo te amo, vamos a comenzar, pero cantando Padre, tú nos amas, ¿listo? Padre, tú nos amas, Padre, tú nos amas, Padre, tú nos quieres, Padre, tú nos quieres. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Oh, nos llenas de dicha, nos llenas de dicha y nos das consuelo, y nos das consuelo. Todo lo que anhelo y lo que sueño tú lo haces real. No cambio lo que me has dado, no, tu amor vale más, mucho más, eres mi tesoro más preciado. Eres una perla, una joya especial. Padre, tú nos amas, Padre, tú nos amas, Padre, tú nos quieres, Padre, tú nos quieres. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Oh, nos llenas de dicha, nos llenas de dicha y nos das consuelo, y nos das consuelo. Todo lo que anhelo y lo que sueño tú lo haces real. Quiero vivir con tus preceptos dentro del corazón. Eres mi tierno alfarero, cámbiame, moldéame a tu perfección. Padre, tú nos amas, Padre, tú nos amas, Padre, tú nos quieres, Padre, tú nos quieres. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Oh, déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Oh, déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Y seguimos con esta. Muéstrame un propósito mayor que transforme los corazones. Muéstrame un propósito mayor que transforme los corazones con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Hombre, cuyos sueños son más altos de lo que puedas imaginar. Con un ejemplo en sus vidas y como luz vuelve a brillar. Con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Hola mis hermanos, una feliz noche para todos. Aquí estamos en nuestra reunión de familia y antes de que pudiéramos continuar con nuestro estudio, quería hacer una segunda parte de lo que hicimos el domingo estudiando la viuda pobre. ¿Y por qué? Pues porque creo que en este momento en que estamos enfrentando también una crisis no solo de salud, sino económica, muchos tenemos que conseguirnos el día a día y pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Yo en lo personal, al verme confrontado a la situación de la ofrenda, les contaba
había tomado la decisión de aplazarla, dando prioridades pues al sustento de la familia, del empleado que tengo, los servicios, las cosas más básicas. Pero me di cuenta en esta escritura de otras cosas. Dice Marcos 12:41, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y sí, claro, me cuestionó. Les contaba cuando mi empleado me dice, bueno, te voy a dar la ofrenda para que hagas la transferencia, y yo no pensaba hacerlo. Vino esta escritura a mi mente. Me di cuenta que en lo personal yo necesitaba el control del día a día. Eso que dice la escritura de que cada día tiene su propio afán y que Dios ya sabe lo que necesitamos, no lo creía. Yo necesitaba tener el control de qué vamos a comer hoy, mañana, esta semana, guardar, atesorar, porque no sé si mañana tenga trabajo. Yo sigo trabajando en mi consultorio como profesional de la salud, pero hay días en que no llega casi nada. Entonces fue difícil, pero al darme cuenta aprendí varias cosas. Habíamos hecho unas preguntas. Una era por qué Jesús se sentó ahí en el cofre de las ofrendas o al lado, en el sitio donde las mujeres, digamos, podían estar en el templo, pudiendo estar donde estaban los hombres. Se ponía a observar cómo la gente daba sus ofrendas. Es lo que hemos hablado cada vez que usamos esta escritura tan popular en el tema de la ofrenda. Pero, pero claro, en ese entonces, pues los salarios eran cada día. No había una certeza laboral de a largo tiempo. Cada día el jornalero iba y le pagaban. Y si no trabajaba, pues ese día no tenía. Y esta viuda, pues no tenía la ayuda de nadie. Preguntábamos por qué Jesús no la regaña por irresponsable, cómo va y da allá en el templo todo lo que tiene y de qué va a comer. Muchos la hubiéramos regañado por irresponsable. Pero Jesús antes llama a sus discípulos y quiere transmitirles esa fe de esa mujer. Lo otro que veo es que cuando da esa ofrenda, hace como una declaración de fe y de confianza absoluta, diciendo, yo, Dios, estoy en tus manos. Tú verás qué haces conmigo. Yo lo creo. Una certeza envidiable por lo demás. Y así Jesús valora ese acto de fe en lugar de corregirla. Hoy en día recordamos esto porque Pedro lo recordó. Pedro, que es el que le cuenta a Juan Marcos la situación, porque Juan Marcos no estaba presente, recuerda esa enseñanza con la viuda. Y esa enseñanza nos queda a nosotros, porque hoy en día es difícil. Con la cuarentena ya extendida, estamos enfrentando, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a comprar alimentos? ¿Cómo vamos a pagar los servicios? Pero es impresionante el ejemplo de esta mujer y a mí me reta. Yo todavía no estoy ahí, pero quería compartir con ustedes estas reflexiones. Pues no se trata aquí del tema de la ofrenda, se trata más que todo de cómo vemos a Dios en el tema del dinero. Si confiamos en que nos dará lo necesario, si creemos que Dios está con nosotros.
si creemos en sus promesas, que somos sus hijos y no nos dejará morir de hambre. Yo quería compartir esto con ustedes, mis hermanos. Dios permita podamos ayudarnos unos a otros. Si a alguno le falta el alimento, por favor háganoslo saber, porque entre todos estamos muy animados a ayudarnos. Nadie aquí, esperemos, tenga que pasar necesidades terribles. Para eso estamos los hermanos. Y ojalá todos podamos pedir ayuda si la necesitamos. Tener el corazón de hacerlo. Los dejo con el resto de la reunión de familia. Un gran abrazo para todos. Se les quiere de corazón. Espero verlos pronto. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a la reunión de familia que hemos tenido los últimos miércoles a las 7 p.m. Es muy grato para mí saludarlos en esta noche. Vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de lo que nos compartió nuestro hermano Flavio el día domingo. Vamos a hablar acerca de cómo Jesús afrontó esta tormenta perfecta y cómo él tuvo el valor, tuvo la calma y tuvo la paz suficiente para afrontar su tormenta perfecta, su muerte, de una manera agradable a Dios y siguiendo su voluntad. Vamos a hablar acerca de algunos detalles de cómo Jesús venía preparándose, casi que toda su vida fue en preparación para este momento, cómo tuvo que afrontar momentos de aflicción y también poder recapacitar cómo estamos nosotros preparados para esa tormenta, para las que vienen en nuestra vida cotidiana, pero también para esa tormenta perfecta que en muchos casos podría ser la llegada misma de la muerte. Jesús estuvo preparándose toda su vida para afrontar esta tormenta, lo que no quiere decir necesariamente que cuando llegó su muerte no tuviera que afrontar estas circunstancias con profunda aflicción. Asimismo, para nosotros la llegada de una crisis puede llegar con momentos de profundo dolor y no quiere decir que pues estemos necesariamente preparados para afrontarla o que si pasamos momentos de dificultad no estamos preparados. Más bien es una advertencia para pensar que pues esos momentos llegarán en alguna circunstancia a nuestras vidas. De hecho, la crisis que estamos afrontando actualmente es una muestra clara de que hay situaciones que llegan de imprevisto y muy seguramente casi que a la totalidad de la humanidad le ha llegado este momento de crisis como algo que no habían preveído de ninguna forma. Y algunos creen que estar preparados para momentos de crisis significa hacer un gran mercado. Otros piensan que es comprar todo el papel higiénico que crean van a necesitar en estos momentos. Pero yo creo que estar preparado va más allá de tener víveres en nuestra alacena. Yo creo que estar preparado significa tomar en serio nuestra relación con Dios, tomar en serio nuestro manual perfecto de vida, que es la palabra de Dios, en la cual está reflejada su voluntad y lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Estar preparado significa que aprovechemos cada momento, incluso estas circunstancias, para estudiar con juicio las escrituras, para reconocer tantas veces que Jesús y Dios trataron de preparar a sus discípulos para afrontar circunstancias que les iban a venir incluso después de que Jesús muriera y resucitara. Y algo que me llama mucho la atención es reflexionar si estoy realmente preparado. Eh, yo creo que todos estos años en mi relación con Dios he podido trabajar en mi conocimiento de las escrituras, he pasado por diferentes pruebas, pero realmente no podría decir si estoy preparado o no, y solamente la llegada de la prueba creo que es la que va a mostrar eso.
pero tengo la fe que tanto a mí como a todo el pueblo santo, Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado su palabra y que en ella podemos refugiarnos para encontrar la solución a estos momentos de crisis. Jesús estaba preparado porque él sabía la voluntad de Dios. Él sabía más que nadie qué era lo que iba a suceder, cuáles eran las circunstancias, el modo, las personas involucradas, las razones humanas relacionadas con la injusticia y la falta de fe, pero también las razones divinas relacionadas con el cumplimiento del propósito de Dios para salvar la humanidad. Jesús estuvo preparado para afrontar la tormenta y la pregunta es, ¿estás preparado para afrontar tu tormenta? Es algo que necesariamente debemos cuestionarnos en estos días. Jesús hizo mucho énfasis en la necesidad de estar preparados. Vamos a mirar cómo en Mateo 24:3 podemos mirar en nuestras Biblias. Mateo 24:3. Un pasaje bíblico donde llama la atención que los discípulos de Jesús estaban admirados por lo que estaban mirando en ese momento, que era lo grandioso que era el templo de Jerusalén. Y Jesús les decía que iba a llegar el momento en que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y ahí en el versículo 3 de Mateo 24 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Le estaban haciendo tres preguntas en una. Cuando le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? Se estaban refiriendo a cuándo iba a suceder esto que él estaba diciendo acerca del templo. Y las otras dos preguntas, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esas otras dos preguntas, al igual que la primera, pues iban a ser resueltas más adelante. Pero si saltamos allí al versículo 36 de Mateo 24, vemos lo que Jesús responde a esas inquietudes. Versículo 3. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Me llama mucho la atención esto porque tanto es cierto que el diluvio llegó a la humanidad en un momento donde la gente estaba ocupada en su pecado, ocupada en sus propias vidas, en hacer caso a lo que creían era lo importante, pero no estaba ocupada en atender a los llamados de Dios. Y la gente seguía su vida normal. No estoy diciendo que este sea el momento de algo parecido, pero yo creo que esta crisis también nos llegó en momentos donde la gente llevaba una vida normal, ocupadas en sus quehaceres diarios, en sus preocupaciones de este mundo. Nadie pensó que de un momento a otro íbamos a tener que estar en nuestras casas, impedidos de seguir haciendo nuestras actividades cotidianas. Nadie creyó que la economía iba a tener un vuelco tan radical. Y por eso es que toma tanta importancia las advertencias de Jesús. Jesús decía que debíamos estar preparados como el dueño de una casa que sin saber a qué horas puede llegar un ladrón y sorprendernos y que debíamos estar preparados.
Jesús estuvo preparando su vida para el momento en que llegara la tormenta. En un momento de dolor humano, tuvo que orar pidiendo que de ser posible no tuviera que beber el trago amargo. Por eso fue que pronunció estas palabras que recordamos tanto ahí en Getsemaní: Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo. Y allí con estas palabras se nota claramente que la oración y la respuesta de Dios en ese momento de vulnerabilidad le permitió a Jesús retomar la perfección de un modo de pensar ajustado a la voluntad de Dios. El encuentro con Dios en este momento de oración y su relación íntima con Él le permitió transformar su semblante, reafirmar la supremacía de la voluntad de Dios y también aceptar y compadecerse de la debilidad de sus amigos. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Jesús dijo: Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Vamos a analizar en detalle estas escrituras y vamos a mirar cómo a través de la oración Jesús no solamente adquirió fuerzas para afrontar ese dolor profundo, esa angustia de muerte que él estaba describiendo allí, sino le permitió entender la situación que estaban viviendo también sus amigos. Y vemos que él tuvo ahí una interacción con ellos. Por eso vamos a leerla completa. Está en Mateo 26, 36. Vamos a ver en principio cómo analizar, en principio cómo Jesús en su momento de angustia y en su deseo de buscar resolver esto en su relación con Dios a través de la oración, le permitió cambiar su manera de entender la actitud de sus amigos. El versículo 36 dice: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Me llama la atención que en un momento de angustia Jesús no tenía un interés en guardarse su dolor para sí mismo y quedarse con él, sino que siendo vulnerable con sus amigos, con sus más cercanos, les pidió que lo acompañaran a buscar fuerzas en Dios. Quiso compartir este momento de angustia con sus más cercanos. Sabemos que Pedro y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, eran los discípulos más cercanos que tenía nuestro Señor Jesús. Y por eso quiso un momento especial que ellos lo acompañaran. Pero también sabemos pues cuál fue la respuesta en su debilidad humana de estos amigos cercanos. Dice el versículo 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Allí fue a orar por segunda vez. En el versículo 43 dice: Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez.
diciendo lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, ya en esta segunda ocasión no les reclamó, no les dijo, hey, despierten, ¿qué les pasa? Más bien vemos que la reacción de Jesús fue de comprensión al aceptar su debilidad. Es una reacción de parte de Jesús que nosotros mismos no podríamos tener cuando pasamos por momentos de estrés o de angustia. Más bien la actitud que a veces tenemos en esas circunstancias es de reclamar aireadamente. Recurrimos a querer hacer entrar en razón o a la fuerza a los demás. O creer que la sola situación que ya estamos viviendo es suficiente para que la gente entienda y adquiera conciencia y de pronto adopten una actitud diferente hacia nosotros, tal vez más solidaria. Y ya resuelto Jesús, después de haber encontrado las fuerzas en Dios, ahí el versículo 45 lo podemos leer, dice, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y me impacta mucho cómo es la evolución de todas las circunstancias que está viviendo Jesús. Él llega afirmando con un profundo dolor que está sintiendo en ese momento una angustia terrible, una angustia de muerte. Vemos cómo él va a Dios y le exclama de dos maneras diferentes que eso que está viviendo él es muy difícil y que aún así él está dispuesto a aceptar su voluntad. Pero también vemos como la solución de esa circunstancia y es un Jesús transformado después de esta oración, resuelto, tal vez armado de mucho más valor y mucho más decidido a encontrar en la voluntad de Dios sus fuerzas. Eso le permitió no solamente decidir, como ya lo había hecho desde un principio, hacer la voluntad de Dios, sino tener una actitud diferente ante las circunstancias que le venían, una actitud diferente sobre todo con las personas. Y yo veo allí en la forma como interactúa con Pedro y los hijos de Zebedeo, una transformación profunda en lo que él está sintiendo por la manera como los trata. Ya la última intervención de Jesús con ellos, con los discípulos, es hacerles ver su actitud y continúa con su misión como maestro, conduciéndolos a culminar aquello que ya les venía advirtiendo tiempo atrás, pero esta vez con una actitud más resuelta, cuando dice, levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona, con una actitud resuelta a enfrentar lo que sabía debía asumir para dar su vida por nosotros. Y viene también un ejemplo impactante acerca de cómo Jesús fue transformado en esta oración por la manera como él enfrentó a Judas. Y cualquiera de nosotros, cualquier ser humano en unas circunstancias de angustia profunda, hubiera actuado con Judas, estallando en una reacción de enojo o de rencor o de resentimiento. Sería muy difícil, si no se encuentra una actitud resuelta en Dios, afrontar de una manera diferente esta circunstancia. Estar preparados hace que estas reacciones no sobresalgan. Tan resuelto estaba Jesús que cuando llegó Judas a entregarlo, lo llamó amigo. Y me conmueve profundamente esta expresión de parte de Jesús porque sabemos que Jesús siempre hablaba con la verdad, siempre era sincero en lo que expresaba, y si llamó amigo a Judas era porque aún, a pesar de que sabía lo que él estaba haciendo,
a pesar de que sabía sus motivaciones, a pesar de las implicaciones de lo que le venía a raíz de que Judas lo hubiera entregado, a pesar de todo esto, lo llamó amigo. Y le pregunta, ¿a qué vienes? Y pues es obvio que Jesús sabía la razón por la cual Judas estaba allí, acompañado de tanta gente con palos y con espadas. Pero aún así lo llamó amigo. Y la pregunta es si estamos dispuestos a llamar amigos a personas que nos han hecho un profundo daño, tal vez mirándolos a los ojos. Ahora, también como consecuencia de esta fuerza, de este valor, de esta firmeza que adquirió Jesús a través de la oración, también le produjo la convicción sobre la necesidad de someterse a la voluntad de Dios, negándose a tomar sus propias medidas para resolver esta situación. Miremos ahí en el versículo 52 del mismo capítulo 26. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Esto se lo estaba diciendo a Pedro. Porque a los que hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y es impactante también saber que Jesús, con todo el poder que sabemos Dios le había concedido, el poder que tiene sobre toda la humanidad, hubiera podido resolver con sus propias fuerzas este asunto de una manera simple. Simple en la medida del gran poder que él tenía y que tiene. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Más bien lo que hizo Jesús fue negarse a esto y pensó, si yo hago esto, estaría contrariando la voluntad de mi Padre, estaría tal vez echando por la borda todo su plan perfecto de salvación, no se daría cumplimiento a las escrituras. Lo puedo hacer, pero no estaría haciendo la voluntad de mi Padre. Más adelante, en el capítulo 27, vemos la reacción de Pilato ante este juicio injusto que se le estaba llevando a cabo por parte de los sacerdotes y los maestros de la ley. En el capítulo 27, versículo 12 dice, al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Versículo 13. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Y es que hasta el más inconsciente podría sorprenderse al reconocer en Jesús una calma y una paz perfectas. Retomando un poco lo que nos hablaba nuestro hermano Flavio el domingo acerca de cómo los discípulos estuvieron afrontando esa tormenta ahí en la barca con Jesús y cómo Jesús les llama un poco la atención acerca de su condición y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y pues la verdad es que tenemos que ser sinceros, tenemos que ser francos en reconocer cuál ha sido nuestra actitud en las últimas semanas. Tenemos que reconocer, y no hay que hacerlo
con mucha tristeza, sino más bien con alegría de ver que Dios es quien nos muestra esta realidad nuestra, que si hemos tenido falta de fe, si hemos tenido miedo, pues está Jesús ahí para demostrarnos con su ejemplo cómo se afrontan estas situaciones. Es claro que para Jesús, pues la muerte no les iba a llegar a los discípulos en medio de esta tormenta. No quiere decir que el solo hecho de saber lo que va a ocurrir era la herramienta que tenía Jesús para afrontar su vida con paz y con calma. Pero sí es bueno saber que tanto Jesús como Dios sabe toda nuestra realidad. Sabe, como dicen las escrituras, el momento en que debemos vivir. Sabe el momento en que vinimos a este mundo y también el momento en que vamos a partir. Dios sabe de qué vamos a morir. Dios sabe de qué vamos a enfermar, si eso va a traernos la muerte. Pero también sabe de qué estamos hechos y cómo estamos preparados o no para afrontar esa situación. Lo que hemos visto en estos días y nuestros hermanos nos han ayudado a recordar es que Dios está con nosotros en medio de todas estas circunstancias. Dios ya sabe cómo vamos a superar esta crisis y sabe que para eso pues vamos a tener que recurrir a Él. Pero vuelve a mi mente una de los cuestionamientos que nos hacía nuestro hermano Flavio era, bueno, ¿qué tanto las dificultades hacen que nosotros recurramos a Dios? Pero ¿qué tanto esas dificultades hacen que nuestra fe sea madura y permanezca para todas nuestras vidas? Porque es claro que en muchas ocasiones cuando ya superamos la aflicción, cuando ya superamos el dolor, la angustia, la pobreza o situaciones difíciles que estemos afrontando en nuestras vidas, también así de rápido puede irse nuestra fe en Dios. Y no es eso lo que espera Jesús. No fue la manera como Él vivió entre nosotros, ni fue lo que nos enseñó. Al contrario, me parece que en su bondad, en su amor, era muy sincero en reconocer lo que iba a venir después de que Él muriera y que ascendiera al cielo. Y les advirtió claramente a sus discípulos que iban a pasar dificultades. Pero no era simplemente por meterles miedo, era para mostrarles que aún en esas circunstancias iban a reconocer el poder de Dios. Iban a reconocer que sin Él, sin Dios, no somos nada. Y que necesitamos acudir en cualquier momento para que Él nos dé fe y nos permita afrontar con calma, con valor y firmeza, con paz, todas estas circunstancias. ¿Cómo reaccionas en las tormentas? ¿Cómo reaccionas en momentos de enfermedad? ¿Cómo reaccionas en momentos de desempleo? En momentos de angustia donde te sientes desesperado. ¿Crees que todo lo que has vivido es suficiente para afrontar con valor lo que vendrá después? ¿O más bien eres humilde y cada día recargas tus fuerzas y estudias las escrituras para prepararte para esos momentos? Mis hermanos, estos momentos de dificultad nos permiten entender lo privilegiados que somos. Somos privilegiados porque en este momento no solamente Dios nos ha proveído lo necesario para vivir, sino que nos ha permitido afrontar con valor estas circunstancias. Pero no solamente para que eso se quede en nuestras vidas, sino para que podamos darlo a muchas personas. No imagino el miedo que pueden sentir muchas personas a la muerte. Es verdad que no es algo que pueda uno pasar por desapercibido y pensar que todos vamos a afrontar con valor la muerte,
pero seguramente nosotros tenemos una posición diferente y es el momento de empezar a buscar cómo ayudar a las personas en medio de esta crisis, cómo ayudar en medio del miedo. En estos días hablaba con alguien y le decía que estos momentos de dificultad hacen pensar a muchos, bueno, ¿cómo puedo aprovechar estas circunstancias para, no sé, una idea de negocio, para vender aquello que todo el mundo está necesitando? ¿Cómo puedo aprovechar estos momentos de crisis para beneficiarme? Y hablábamos de que más bien la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de qué manera yo puedo aprovechar esta situación para dar a conocer a Dios? ¿De qué manera puedo aprovechar esta situación para ponerme al servicio de los demás? No pensando en lo que me falta tener, sino en todo lo que tengo. Y yo sé que muchos están viviendo sus vidas casi igual que antes. Tal vez lo que cambia es el encierro. Y tal vez hay una idea desesperada de que se acabe esto pronto para seguir viviendo la vida que veníamos antes. Pero sería muy triste que esta crisis pase sin que haya un cambio profundo en nuestros corazones, sin que de verdad tomemos conciencia acerca de nuestras vidas. Les confieso, pues realmente yo he sido de los que asumí esta situación en principio pensando en todo lo que los demás deben aprender. Después empecé a reconocer pues que era muy orgullosa de esta actitud y que esta situación no la estaban viviendo solamente las personas allá afuera, las personas que no conocen a Dios, sino que esto Dios lo trajo para toda la humanidad y que yo debo incluir en mis reflexiones cuál es la lección que debo aprender. Claro, valoro mucho todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero me cuestiona mucho qué es lo que yo debo ahora eh, cambiar. ¿Cuáles son las situaciones que definitivamente es momento ya de darle finalidad en mi carácter y tomar en serio para transformar en mi relación con mi familia, en la relación con mis hermanos, en la iglesia, con mi familia, mis hermanos, con mi mamá? Y pues me duele admitir que pasó mucho tiempo para que empezara a reaccionar de esta manera. Pero pues me anima mucho saber que Dios utiliza esta circunstancia para enseñarnos. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es la enseñanza que hay para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que hay para ti? Mis hermanos, les agradezco mucho su atención. Sé que todos están en este momento eh, pues esperando a que pase este tiempo. Sé que muchos han aprovechado de manera muy especial este tiempo para leer profundamente las escrituras, para aprender de Dios. Yo me he sentido muy privilegiado de la congregación, del reino de Dios, de ver la fe, de ver tanto trabajo, de tantos hermanos queriendo enseñar lo que han visto en las escrituras, de tantos hermanos que han dicho, este es el momento de aprovechar para conocer más a Dios, y eso me ha llenado de mucha alegría. Gracias mis hermanos, este era el mensaje que tenía para el día de hoy, espero les haya servido. Eh, Recordemos que tenemos también nuestro devocional de charlas y el domingo el servicio a las 10 de la mañana. Muchas gracias.